A modo de comparación, fíjense aquí tenemos un cuerpo, un objeto de masa m, ¿verdad? Con determinado peso. Acá indica la flechita del vector peso. ¿Vieron magnitudes vectoriales? Sí. Bien. Bien, por lo tanto, fíjense que la aceleración que recibe este cuerpo que se debe a la aceleración de la gravedad. Bien. Y en comparación, fíjense que tenemos una partícula cargada con qué signo. Negativo. Fíjense, si nosotros tenemos una plaquita cargada con cargas positivas, esta carga negativa tiende a desplazarse, ¿verdad? Hacia el centro, hacia la carga positiva. Es decir, cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Bien. Y como ven acá, también está simbolizado con una flechita el vector fuerza eléctrica. Entonces, la electrostática sabemos que aborda el estudio de las cargas eléctricas justamente en reposo. Las interacciones electrostáticas se rigen por una relación que se conoce como la ley de Coulomb. Franklin sugirió clasificar las cargas como positivas y negativas, y tales nombres aún se siguen utilizando. También sabemos que la estructura de los átomos se describe en términos de tres partículas. ¿Ya las conocen? ¿Cuáles son? Electrón, protón y neutrón. Bien. El electrón con carga, ¿qué tipo de carga? Protón. Positiva, Y neutrón. sin carga. Bien. Además sabemos que el protón y el neutrón son combinaciones de otras entidades llamadas quark, que tienen carga más o menos un tercio y más o menos 2/3 de la carga del electrón. También conocemos que los protones y los neutrones en un átomo forman lo que se conoce como el núcleo, ¿verdad? Que es pequeño y muy denso, cuyas dimensiones son del orden de 10 a la menos 15 metros. Y los electrones rodean el núcleo a distancias del orden de 10 a la menos 10 metros. También sabemos que los electrones se mantienen dentro del átomo gracias a fuerzas eléctricas de atracción que se extienden hasta ellos desde el núcleo con carga positiva. De modo que los protones y los neutrones permanecen dentro del núcleo estable de los átomos debido a lo que se conoce como fuerza de atracción nuclear fuerte, que vence, fíjense, la repulsión eléctrica entre los protones. Eso que quisiera decir, profe. Fíjense que en el núcleo nosotros tenemos cargas positivas, ¿verdad? Y sabemos que las cargas positivas, ¿qué pasa? Cargan el mismo signo que tienden a hacer. Atraer, Sí. Ahí está. Pero fíjense que el núcleo permanece fijo, ¿verdad? Y por lo tanto, existe esa fuerza nuclear fuerte que hace que esas cargas positivas se mantengan. ¿Se mantengan ahí en ese lugar? En ese lugar. En ese lugar, no es que se mueven las tres juntas para afuera, digamos. No, se mantengan en una alcance fijo. Entonces, la fuerza nuclear fuerte es de corto alcance, como ven, por lo que sus efectos no llegan más allá del núcleo. Y un valor que van a utilizar en toda la materia y de aquí en adelante en las demás físicas y en otras materias es la carga del electrón, que posee un valor de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que se la considera como la unidad de carga fundamental. Es una constante prácticamente. La carga eléctrica sabemos que se conserva. Adelante. Por lo tanto, la ley de conservación de la carga nos dice que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. De modo que, fíjense, si se frota una varilla de plástico con un trozo de piel, ambas sin carga al inicio, la varilla adquiere, sabemos, una carga positiva, pues toma entonces electrones de la piel, y la piel adquiere así una carga positiva de la misma magnitud, ya que ha perdido el mismo número de electrones que ganó la varilla. ¿Entienden esto? Sí. Es decir, que, no se crean ni se destruyen, entonces la cantidad se conserva siempre. Ahí sería un intercambio, profe. Exactamente. Y hace referencia a una de las leyes de conservación. De conservación. Conservación de la carga se denomina. Y conservación de la energía también. Claro, después se extiende a más general a la conservación de la energía. Comúnmente en química deben haber estudiado la conservación de la masa, la ley de Lavoisier. Y a medida que se va estudiando y a medida que se va avanzando en la tecnología, se observa que
sí existen variaciones de masa, y que esta variación de masa se debe a que existen cambios con la energía. De ahí es que se amplía esa ley y se dice, la llamamos conservación de la energía después. Bien. Entonces, la magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga, como decía. ¿Se acuerdan cuánto era el valor? De 1,6 Por 1,6 por 10 a la A la 19 a la unidad. Coulomb. Coulomb. Entonces, toda cantidad observable de carga eléctrica va a ser siempre un múltiplo de esa unidad de carga. Va a ser un múltiplo entero de esa unidad básica de carga, es decir, de la carga del electrón. Entonces decimos que la carga está cuantizada, en tanto que la carga eléctrica sabemos que no se divide en cantidades menores que la carga de un electrón o de un protón. Es decir, la mínima cantidad de carga que podemos encontrar es la de 1,6 por 10 a la 19 Coulomb. Bien. Coulomb. Luego pasamos a ver lo que son conductores, aislantes y cargas inducidas. Sabemos que ciertos materiales permiten que las cargas eléctricas se muevan con facilidad de una región del material a la otra, mientras que otros materiales no lo hacen. Los conductores sabemos que permiten el movimiento, ¿verdad?, fácil de las cargas a través de ellos, mientras que los aislantes no lo hacen. De modo que la mayor parte de metales sabemos que son buenos conductores, ¿verdad? En tanto que los no metales son aislantes en su mayoría. Y sabemos que dentro de un sólido metálico, uno o más electrones externos de cada átomo se liberan y se mueven con libertad a través del material. El movimiento de esos electrones con carga negativa lleva la carga entonces a través del metal. Y en un material aislante sabemos que no hay electrones libres, o hay muy pocos, y la carga eléctrica no se mueve con facilidad a través de ese material. Algunos materiales se denominan semiconductores porque tienen propiedades intermedias entre las de los buenos conductores y buenos aislantes. Bien, ahora vemos algo de cargas inducidas. Profe, ¿qué sería un ejemplo de semiconductor? Un semiconductor, tenemos materiales que generan huecos, es decir, se mueven cargas, pero a su vez también generan, cuando se fabrican, comúnmente son materiales que, no sé si lo han escuchado, tenemos materiales de silicio, dopados, por ejemplo, con fósforo. Son materiales que, por ejemplo, el silicio tiene unas propiedades que, por ejemplo, tiene un electrón libre y se agrega un fósforo que tiene cantidades de electrones menores, y de manera que generan huecos a medida que pasa la corriente. Es decir, pueden ocurrir un transporte de cargas positivas y negativas. Entonces tenemos que los electrones no pueden, sabemos que, comenzamos con cargas inducidas. Aquí tenemos, fíjense en la imagen, una esfera metálica sin carga, se sostiene usando un soporte aislante, ya que tenemos una esfera metálica. Esta es una esfera metálica sin carga. ¿Y qué pasa? Fíjense, cuando se le acerca una varilla con carga negativa, los electrones libres, fíjense, esta es la varilla cargada con cargas negativas, se acerca a una esfera. Los electrones libres en la esfera metálica son repelidos, como ven acá, por los electrones excedentes en la varilla y se desplaza hacia la derecha. De modo que, fíjense, dejando las cargas positivas hacia a la carga izquierda. Entonces, fíjense, los electrones no pueden escapar de la esfera, por lo tanto, existe un exceso de carga negativa en la superficie derecha y en la superficie izquierda una deficiencia de carga negativa o una carga neta positiva. Y estas cargas excedentes se llaman cargas inducidas. Y ahora entramos a ver lo que se conoce como la ley de Coulomb. Sabemos que Coulomb estudió con mucho detalle las fuerzas de atracción de partículas.
cargadas empleando lo que se conoce, fíjense, una balanza de torsión. Acá tenemos un esquema. Concluyó que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas Q, así las cargas las simbolizamos con la letra Q, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Lo que se conoce como la ley de Coulomb. Las fuerzas eléctricas entre cargas puntuales obedecen la tercera ley de Newton. ¿Se acuerdan qué decía la tercera ley de Newton? Y la inercia. La ley de la inercia. ¿Y qué expresaba? Bueno, pausa ese video. Sí. La tercera ley es la de acción y reacción. Ajá. Sí. Pero todo- La segunda es la de fuerza igual a masa por aceleración. Claro, que todo cuerpo tiende a ir hacia adelante cuando hay una fuerza mayor que frena, digamos, y pasa de largo. ¿Te acuerdas cuando vos vas en el colectivo, frena el colectivo y hace automáticamente frena de golpe Esa y... es la primera ley, o ley de inercia. La segunda ley es la ley de masa, fuerza igual Claro. a masa por aceleración. Y la tercera es la de acción y reacción, ¿verdad? Ujú. Entonces estamos hablando de eso. Las fuerzas eléctricas entre cargas puntuales obedecen a la tercera ley de Newton, es decir, la de acción y reacción. Fíjense, acá tenemos dos cargas. Si es acción y reacción es porque chocan y ahí se dispersan. Si yo realizo una fuerza sobre esta puerta, la puerta también ejerce una fuerza del mismo Claro, de modo, resistencia. dirección, pero sentido opuesto. Claro. Esa Ahí es. está. Ahí está. Entonces, fíjense que aquí tenemos una fuerza F1 sobre Otra fuerza. las fuerzas eléctricas entre cargas puntuales, va a ser la tercera ley de Newton. Tenemos, fíjense, dos cargas puntuales positivas. Fíjense que la carga 1 ejerce una fuerza F1 sobre la carga 2 y la carga 2 ejerce una fuerza F2 sobre la carga 1. Y fíjense, acá tenemos dos cargas, la de la izquierda es positiva, no sé si se logra ver bien, y la de la derecha es negativa. Y fíjense que ejercen, o sea, ambas fuerzas o ambos vectores tienden en sentidos opuestos, fíjense, porque tienden a atraerse porque son cargas opuestas, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 y esta es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Vamos a ver bien eso. Entonces, en términos matemáticos, la magnitud de la fuerza que cada una de las dos cargas puntuales, ya sea la carga 1 y carga 2, separadas una distancia, ejerce sobre la otra, se expresa como la fuerza igual a una constante por el producto de esas cargas dividido la distancia que las separa o la distancia de separación de entre ellas al cuadrado. En el sistema internacional la constante está acá posee un valor de 8,98. Depende de la bibliografía. Algunas bibliografías pueden tomar directamente como 9, los redondearlo como 9 o 8,9 o 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre kilómetro cuadrado. Y acá a modo de ejemplo, podemos hacerlo, pueden anotarlo el problema y comenzamos a practicar un poco. Fíjense, determinar la fuerza electrostática entre dos partículas de cargas puntuales. La carga 1 posee un valor de menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb y la carga 2 de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Que se encuentran separados, fíjense, una distancia de 0,05 metros. Fíjense, reemplazamos estos valores, la constante es 8,9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb por el producto de las cargas, menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb por la carga 2, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido la distancia de separación, 0,05, y elevamos al cuadrado. Aquí ha faltado esto. Esto tiene que ser así, ahí, al cuadrado. ¿El valor de la constante siempre va a ser la misma? Es justamente. Es una constante. Siempre. Va a ser siempre. Puede ser algún tipo de operación.
Y el Siempre que sean cuadrado. las unidades del sistema internacional, va a tener ese valor. Bien, eso. ¿Cómo se llama la constante? Constante de Coulomb. Ah, no, Pero es con la de K. La de la K. La de la K. ¿Sí? Es constante K. Constante de Coulomb. Ah, Profe, y el cuadrado de la. Sería. No sé qué sería M ahí arriba. M. Ese cuadrado. ¿con Newton qué es? por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ah, pero el cuadrado, Sí. pregunto con qué se simplifica. Una vez que esté 0,05, vos elevas al cuadrado porque esto es 0,05 metros elevado al cuadrado. Se eleva al cuadrado y te queda metro cuadrado también. Ese metro cuadrado se cancela con este metro cuadrado, este Coulomb al cuadrado. Perdón, este cuadrado con el Coulomb al cuadrado con este Coulomb y con este Coulomb te queda Newton, que es unidad de fuerza. Calculen, fíjense, contrarios. calcula, Juli. Las fuerzas son repulsivas. Si nos da un valor positivo es porque las fuerzas son repulsivas, ¿dijo profe? ¿Recién? Fíjense, aquí tenemos menos 35,9 y fíjense. O sea que irían para el sentido contrario, digamos, se alejarían. Aquí, en este caso, fíjense, una carga es positiva, Q2 es positiva y Q1 es negativa. Por lo tanto, fíjense, ambos vectores, o sea, las cargas tienden a atraerse. Ujú. Y eso les da un valor negativo. Claro, si da negativo, Cuando las cargas son, justamente, cuando la fuerza es atractiva, el valor de la fuerza es negativo. Y si es repulsiva, es positiva. ahí está, está. O sea, fíjense, o sea. Sí, sí, sí. Cuando es negativo se atraen y cuando es positivo se alejan, digamos. Claro, y Corto. aparte, fíjate que, o sea, una carga negativa y una positiva, o sea, menos por más, menos, y si las dos son positivas, siguen siendo positivos el resultado. Va, Ignacio, ¿dónde puso? Ahí está. Ah, bueno, entonces ese es un simple análisis que lo puedo hacer ahí nomás al toque, o sea. Algo que tengan que memorizar. Ahí está. Ahí está. ¿Escucharon o no? Negativo de tres. Que no, que apenas yo sepa los números, si yo tengo negativo o positivo, hago Pero yo le signo y. la regla de signos. Si me da negativo es porque se atraen y si me da positivo porque se aleja. Simple. Profe, negativo es atracción, positivo es repulsión. Repulsión. Siempre respetando la fórmula hacia arriba. Claro. Sí, exacto. Si hubiese sido todo positivo arriba, directamente ya sé que por ende va a ser repulsión. Ahí está. O, por ejemplo, si las dos cargas son negativas, vas a ver que se repelen. Si las dos son positivas, se repelen. Si cargas opuestas, se atraen siempre. ¿Estamos? Bien. Ahora, para que sigan repasando un poquito más. Comprobar el resultado trabajando en su cuaderno. Debo realizar el ejemplo anterior empleando los siguientes datos. Es decir, calcular las fuerzas teniendo en cuenta estos valores de carga, Q1 y Q2, Q1 y Q2 y la distancia de separación entre ellos. La constante casi siendo lo mismo. Exacto, siempre va a ser lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Fíjense ahora aquí en el ítem D, indicar en cada ítem si la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 2 es repulsiva o atractiva. Más U0 por el campo eléctrico 3 y así sucesivamente. Como el campo eléctrico también es un vector, tenemos que el campo eléctrico total en un determinado punto justamente va a ser igual a la sumatoria de todos esos vectores campos eléctricos en un determinado punto. ¿No? Como lo hacemos con la fuerza. ¿Cómo se empezaba el campo eléctrico? Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Sí, las unidades Newton sobre Coulomb. Entonces, a modo de ejemplo, fíjense, en las figuras se observa el campo eléctrico neto o total de dos cargas en un punto P. Fíjense, aquí tenemos una carga Q1 positiva y una carga Q2 que es negativa.
y supongamos que se les pide que calculen el campo eléctrico en este punto P. Ujú. Vamos a ver qué dice. Observa que el campo eléctrico P1, posee la dirección de la carga repulsiva alejándose de la carga Q1. ¿Qué significa eso? Que va hacia la derecha. Usamos únicamente la carga Q y colocamos una carga de prueba en este punto P. ¿Que no? Ajá. Dan cuenta que esto no existe. Por lo tanto, fíjense, tenemos dos cargas positivas, ese vector campo eléctrico tiende a ser esto, ¿que no? Sí. La misma dirección de la fuerza eléctrica. Ujú. Dirección y sentido de la fuerza eléctrica. Ahora fíjense, el campo eléctrico 2 posee la dirección, la dirección de la fuerza atractiva acercándose a la carga Q2. Fíjense, ahora me doy cuenta que esto no existe y calculo el campo eléctrico que ejerce la carga Q2 sobre la carga de prueba en el punto P. Ujú. Fíjense que esta es negativa, coloco una carga positiva en ese punto Y se esta traen. carga positiva tiende a venir en esta dirección y sentido. Por lo tanto, fíjense, tanto en el campo eléctrico 1, campo eléctrico 2, de modo que la resultante, aquí tranquilamente a ojo lo podemos hacer, método de paralelogramo, una paralela a esta, que no. Sí. Resultante, ¿que no? Sí, sí. ¿Se acuerdan de eso? De su Sí, sí, sí. Eso. todo el método de paralelogramo, poligonal. La primer clase lo vimos. Bien, todo se aplica. O sea, todo lo que ven desde el principio que ustedes piensan que para qué vemos, todo después lo va. Entonces, cuando yo tengo que resolver eso, lo armo por el método de paralelogramo. Si lo graficas bien, puedes utilizar el método de paralelogramo. ¿Sí? Ujú. Si graficas bien las fuerzas y utilizas una escala, lo puedes hacer y mides después el vector resultante y te va a dar perfecto. O sea, este es el método gráfico y el otro método. Siempre el P va a ser positivo, ¿que no? No, No. La carga cero. la de prueba. El P Ahí es un está. punto. Claro, por Es eso. un punto donde se encuentra la carga Q0. Ahí está. El La Q0 carga Q0 siempre es positivo. siempre es positivo. Ahí Por eso está. se llama carga de prueba. Es una carga que, por definición, es positiva justamente para analizar el campo eléctrico en determinado punto a cualquier carga. Entonces, si yo cuando analizo el problema digo, listo, Q0 tiende a irse, al igual que Q2, a hacer un punto de encuentro, digamos, a hacer atracción, digamos. Solo ¿No? analizas las fuerzas como analizamos en el ejemplo 1, Ujú. cuando teníamos dos cargas. Listo. Profe, ¿en los parciales va a ser así, digamos, en los parciales teóricos va a ser así directamente o vamos a tener que resolver? Ah, es práctica más. Ah, es práctica. Listo. Lo que estamos viendo aquí les sirve para justamente poder resolver los problemas. Exacto. Bien, bien, bien. Aunque sí, la teoría les piden en el final. Claro, va hacia hacer la materia promocional y un parcial teórico. ¿Qué había dicho que estaba viendo para ser promocional, profe? ¿O era ¿Cómo? ¿Qué había dicho si estaba viendo para ser promocional? Sí, sí, capaz que sí. ¿Cuál sería el temario de la materia? ¿Cómo? ¿Cuál sería el temario de la materia? Le entra agua. Ya te lo voy a pasar. Va, o sea, creo que son 5 unidades. Sí. Tanto chico. Y fíjense que el valor de la constante de proporcionalidad, la K que estamos empleando en la ley de Coulomb, depende del sistema de unidades que se emplee. En nuestro estudio siempre, tanto en el campo de electricidad y magnetismo, vamos a emplear siempre el sistema internacional, las cuales incluyen en su mayoría las unidades con las que estamos familiarizados como el volt, ampere, ohm y watt. La unidad del sistema internacional para la carga eléctrica, la semejante que veníamos hablando, es el coulomb. Un coulomb, en unidad del sistema internacional tenemos que la constante K, que veníamos empleando, es 8,98 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y comúnmente lo redondeamos a 8,98 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. También lo podemos expresar en el sistema internacional la constante K como, fíjense, 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es otra constante y esta constante en realidad simplifica de luego muchas de las fórmulas que vamos a encontrar en la unidad. De modo que, fíjense,
podemos reemplazar la constante K por 1 sobre 4 pi epsilon 0. Acuérdense que aquí teníamos K, la ley de Coulomb. Por lo tanto, fíjense que 1 sobre 4 pi epsilon 0 equivale a K igual a 8,9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, como les decía hace un rato también, fíjense que en los ejemplos y problemas va a ser frecuente que utilicemos un valor aproximado de esa constante. Lo podemos redondear y utilizar como 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Utilizando este valor, está dentro de alrededor del 0,1% del valor verdadero de la constante, fíjense, por lo tanto es un mejor mínimo. Y la unidad fundamental de carga es la magnitud de la carga del electrón, como ya lo hemos visto, o un protón, y se la denota con el símbolo E, que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que son las constantes que vamos a emplear en esta unidad. También, algo con los que nos tenemos que familiarizar, los valores más comunes de carga siempre fluctúan desde valores muy pequeños, fíjense, de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 6 Coulomb. Y es frecuente usar siempre los prefijos de estos microcoulomb. ¿Han utilizado alguna vez? No. Y en este símbolo, este prefijo micro indica que este número 1 está por 10 a la menos 6. Se utilizan prefijos para números muy pequeñitos. Y después está el nano. El nano Coulomb, justamente se utiliza el prefijo como símbolo, la n de nano, que equivale a 1 por 10 a la menos 9 Coulomb. En lugar de estar colocando, fíjense, numeritos muy chiquitos, 0,00037 Coulomb, usamos 3,7 nano o 3,7 micro Coulomb. Entonces, comenzamos a ver lo que, recién calculamos fuerzas de atracción o de repulsión entre dos partículas cargadas. Pero también podemos tener más de dos partículas cargadas y poder calcular la fuerza de un sistema total de cargas. Para ello, tenemos que aplicar lo que se conoce como superposición de fuerzas. ¿Y las fuerzas qué son? ¿Qué tipo de magnitudes son las fuerzas? ¿Escalares? ¿Escalares o vectoriales? Vectoriales, porque tío. Vectorial. Por tanto, si son vectores, tenemos que Tiene una dirección, un sentido. Una dirección y un sentido. tenemos que hacer sumas de vectores. Entonces, la ley de Coulomb describe solo la interacción entre dos cargas puntuales. Los experimentos demuestran que cuando dos cargas ejercen fuerzas de manera simultánea sobre una tercera carga, la fuerza total, por lo tanto, que actúa sobre esa carga es la suma, como decían ustedes, vectorial de todas las fuerzas, de todas las fuerzas que actúan en el sistema de manera individual. Esta propiedad importante, llamada principio de superposición de fuerzas, se cumple para cualquier número de cargas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Hace un rato teníamos únicamente dos cargas puntuales y teníamos dos posibilidades nada más, que sean o atractivas o repulsivas, ¿se acuerdan? Sí. En cambio, ahora tenemos tres cargas, tenemos que primero, o depende del problema, les pueden pedir que calculen el valor de su fuerza en un determinado punto. Y dependiendo del lugar en donde se pida, o sea, la fuerza va a ser, el vector resultante va a ser diferente. Fíjense aquí, tenemos tres cargas puntuales, se encuentran sobre el eje X, donde X1, fíjense, es 25 nanocoulomb. ¿A cuánto equivale el nano? ¿Se acuerdan? 10 a la menos 9. A la menos 9. 25 por 10 a la menos 9 coulomb. Bien. Se encuentra en el origen una carga 2 de menos 10 nanocoulomb, en X igual a 2 metros, y una carga Q0 de 20 nanocoulomb que se encuentra en 3,5 metros. Este problema es del Tipler. Fíjense, cualquier cosa también con respecto a bibliografía, el Tipler es muy bueno. Lo tengo para pasarles también.
Bien, entonces, fíjense que nos pide determinar la fuerza neta ejercida por Q1 y Q2 sobre Q0. O sea que tengo que sumar Q1 y Q2, digamos, y Primero, comprarlo. hacer como hacíamos anteriormente, hagan de cuenta que esta no existe, calcular primero la fuerza entre Q1 y Q0, luego hacer de cuenta que esta no existe, calcular la fuerza entre Q2 y Q0, Ujú. y luego hacer esa suma vectorial de esos vectores resultantes. Vamos a hacer. Fíjense que la fuerza ejercida por Q1 sobre Q0 se encuentran separadas 3,5 metros. ¿No? Sí. Bien. Entonces, fíjense, tenemos la constante por 25 por 10 a la menos 9 coulomb, que era la carga 1, por 20 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido la distancia de separación que existe entre la carga 1 y la carga 0. O sea que esta es una repulsión. ¿Que no? En este caso, fíjense, ambas tienen el mismo signo, por lo tanto se repelen. Exacto. Vayan calculando, vamos si vamos practicando también. A ver si les da poner. Y esta queda móvil. Perdón, Va a profe. tender a alejarse, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿De nuevo? Fíjate que primero te pide determinar la fuerza neta ejercida por la carga 1 y carga 2 sobre Q0, ¿verdad? Por lo tanto, primero tienes que calcular la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q0. Haces de cuenta que esta no existe, Sí, que tienes únicamente dos cargas, sí. es decir, Q1 y Q0. Las dos son positivas, ¿no? Por lo tanto, si esta hace de cuenta que la fijamos en este punto, esta carga va a tender A ir hacia- ¿no? exacto, hacia a alejarse. la derecha, ¿no? Porque son positivas. En cambio aquí, fíjate que ahora si quiero calcular la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre Q0, hace cuenta que la dejamos fija esta, la carga esta que va a tender a hacer alejarse o Atraerse. Exacto, se va a desplazar hacia la izquierda. Ajá. Bien. Por eso Pero desde ese punto, punto, claro, de ese punto al otro punto, digamos, hay 1,5 de distancia, digamos. exacto, por eso tienen que calcular la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 0 y luego la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 0. Utilizando justamente la constante y las cargas ahora son distintas y la separación entre ellas también es distinta. Y después los resultados finales hacen. Ya vamos a ver paso a paso. Fíjate que ahora la distancia que existe entre Q2 y Q0 es de 1,5, ¿no? Sí. Sí. Bien, utilicen esos datos para calcular. Calculen. Es de 0,367 micronewton. Es esta, fíjense, de F10, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y fíjense que la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 0 es esta, de F20. Fíjense que es opuesta a la F10, ¿no? Sí. Bien. Fíjense que la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 0 tiene un valor de menos 7,999 micronewton. Por ende va hacia la izquierda, digamos. Y va hacia la izquierda, exactamente. Y ahora lo que faltaría es calcular la fuerza neta. Fíjense que ¿A qué se refiere esa fuerza neta, profe? las fuerzas resultantes que calculaban en física 1. Ajá. Ahí Han está. calculado fuerzas resultantes en física 1. Sí. Bien. Y fíjense, tienen dos vectores. Uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Más se encuentra sobre el eje X. ¿Qué es lo que tendrían que hacer esos dos vectores? Hacer la suma. La fuerza total, que esta es la sumatoria de sus vectores con sus signos respectivos. La fuerza F10 es de 0,367 micronewton y la fuerza de F20, acuérdense que era negativa, por eso signo menos, que no. Sí. Todo eso a la No, eso no Por- No, no.
Eso vos tenés que sumar y el resultado... de la fuerza te acuerdas, ¿no? Sí, pero todo eso es por 10 a la menos 6, ¿o no? Sí, porque Ya está. Porque Ah, claro, por el... Sí, por el... y por lo tanto, nos da un valor de menos 0,432. Claro, claro. esa sería la superposición de fuerza en sí. Exacto, ese sería el vector resultante. O sea que si yo lo tengo que graficar, grafico hacia la izquierda, Sería un digamos. vector hacia la izquierda con un valor de 0,432 microyules. Sería el Perfecto. vector resultante. O la fuerza neta, fuerza total. Claro, represento en un cuerpo de caída de libre, por decir así, o en la recta. Aquí, Ahí. como tienes Sí, las sí, sí. cargas. Claro, ahí sería la fuerza resultante donde está el positivo a la izquierda, digamos. Claro, fíjate, aquí está graficado justamente fíjate, como la fuerza 1, 2. El 0,367 hacia la derecha. Salí, Ari. La fuerza negativa es de menos 0,799. El resultado, ¿se acuerdan que nos daba un valor negativo? Por lo tanto, la fuerza resultante sería Ujú. hacia la izquierda. Las eléctricas. Fíjense si tenemos dos partículas cargadas eléctricamente que interactúan en el espacio vacío. Entonces tenemos una carga 1, una carga 2, ambas positivas, y como flotero aquí tenemos, fíjense las fuerzas de repulsión, ¿verdad? La fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, que sería que se observa allá, y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, la de la izquierda. Fíjense cómo sabe cada una que la otra se encuentra en ese punto. Es decir, cómo esta carga 1 experimenta esta fuerza de F1 a pesar de que no exista ningún contacto entre ellas. O sea que hay algo vacío en el medio, digamos. Si hay algo vacío, ¿cómo experimenta una fuerza? ¿Entiendes? O sea, comúnmente nosotros en física 1 estamos familiarizados con una fuerza cuando existe, ¿qué cosa? Un movimiento. Un contacto, ¿que no? Ujú. En Claro. cambio aquí, o sea, existen movimientos, pero ¿qué hay en el medio? ¿Qué existe en el medio que produzca ese movimiento, en este caso? Por eso más o menos por ahí va esta pregunta, dice, ¿cómo sabe cada una ¿Y cómo que sabe? la otra carga está ahí? ¿Qué ocurre en el espacio entre ellas? Que comunica el efecto de una sobre la otra carga. Bueno, no se han puesto a pensar sobre cómo sabe una carga que la otra se encuentra y que va a producir un efecto. Entonces, vamos a tratar de comenzar a responder esas preguntas. Yo iba a decir a las dos, o sea, pero es una, no sé, de hace banda que no toco el tema, superposición cuántica. O no, o no estoy errado. Vamos a ver. Bueno, y aquí fíjense en este cuadrito tenemos comparado lo que, Ah, las fuerzas. lo que comúnmente sabemos de física 1, lo que conocemos como fuerzas de contacto. Nosotros deben haber visto fuerzas elásticas, ¿se acuerdan? ¿Han visto? Sí, sí, sí. ¿Qué ley? ¿No se va a ver? ¿Ley de Cook? ¿No han visto? Sí, sí, la ley de Cook. No, lo que pasa es que al final de cuatrimestre hacíamos con presentaciones en grupos de cada tema. Eso creo que lo tocó un grupo y a mí, por ejemplo, me tocó el tema de ondas, no tanto de sonidos. Fuerzas de rozamiento, teníamos. Ujú. Sí. Fuerzas aplicadas. Pues sí. Fíjense que todas, o sea, entran en contacto Tiro libre, entre los dos cuerpos. El tiro En libre. cambio, nada que ver. fíjense que las otras fuerzas se las conocen como fuerzas de acción a distancia, como la fuerza gravitacional. Tenemos un cuerpo, lo dejamos caer y ese cuerpo se mueve, o sea, no aplicamos ninguna fuerza, bueno, no se observa. En caso de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Entonces, para explicar esto necesitamos conocer el concepto de lo que es el campo eléctrico.
Y aquí vamos a comenzar que, por ejemplo, si tenemos dos cuerpos cargados positivos, uno A y otro B. Suponga que B tiene una carga Q0, este es el cuerpo B, tiene una carga positiva y la llamamos Q0, y F0 sea la fuerza eléctrica que ejerce. Fíjense, el cuerpo A sobre B. Este es el cuerpo A, fíjense que tiene varias cargas positivas y ejerce una fuerza F0 sobre la carga Q0. La fuerza F0 es una fuerza de acción a distancia, como vimos, es decir, una fuerza que actúa a través del espacio vacío sin necesidad de materia que la transmita a través del espacio. Entonces, el cuerpo A, como resultado de la carga que porta, modifica de algún modo las propiedades del espacio que lo rodea. El cuerpo B, como resultado de la carga que tiene, percibe cómo el espacio se modifica, cómo se modificó en su posición, es decir, en la posición en la que se encuentra esta carga B. La respuesta del cuerpo B, por lo tanto, es experimentar esa fuerza Fc. Entonces, ahora quitemos esa carga Q, es decir, quitemos ese cuerpo B e indiquemos su posición anterior como un punto P, un simple punto. Y ahora, fíjense que el cuerpo A cargado produce o causa un campo eléctrico, decimos, en el punto P y en todos los demás puntos de su entorno, a modo de una esfera. En cualquier punto alrededor de este cuerpo A, supongan que es una pelotita, va a generar ese mismo efecto en todo a su alrededor. En todo a su alrededor. Entonces, este campo eléctrico está presente en el punto P, incluso si no hay carga en ese punto P, ya que tan solo es consecuencia de la carga en el cuerpo A. Es decir, ese campo eléctrico se debe pura y exclusivamente al cuerpo A. Nada más que colocamos anteriormente una carga Q0, que la denominamos carga de prueba, que es una carga positiva, nada más para saber qué es lo que ocurre en esa zona determinada cerca al cuerpo A. De modo que, ahora, si después se coloca una carga puntual Q0 en ese punto P, experimenta la fuerza F0 y adoptamos el punto de vista de que esta fuerza es ejercida sobre la carga Q0 por el campo que ejerce el cuerpo A en el punto P. Entonces, así el campo eléctrico, fíjense, es el intermediario con el que el cuerpo A comunica su presencia a la carga C. Debido a que la carga puntual Q0 experimenta una fuerza en cualquier punto del entorno de A, es decir, de la carga A. El campo eléctrico, entonces, que A produce, existe en todos los puntos de la región que rodea al cuerpo A. En cualquier punto que rodea al cuerpo A vamos a tener este campo eléctrico. Es un efecto de la carga lineal. De la carga lineal. Nada más que, justamente para analizar o definir el campo eléctrico, ¿qué hacemos? Colocamos lo que se conoce como una carga de prueba en un determinado punto y vemos el efecto que causa ese cuerpo A sobre esa carga de prueba Q0. Sí. Bien. Y siempre va a ser la misma. Siempre va a ser positiva esa carga Q0. Y el efecto va a ser el mismo siempre que se encuentre en el mismo radio, a la misma distancia. Pero en cualquier punto alrededor de este cuerpo A vamos a tener ese campo eléctrico. Ahora, si hubiese sido negativa, ¿pasaría lo mismo? Va a ser lo mismo, pero el vector sería de Para hacia, claro, para la izquierda, digamos. Exacto. Ah, esto. O sea, respondiendo a la pregunta, profe. Bueno, sí, un cuerpo sale del presencia del otro por el campo magnético. Por campo eléctrico. Entonces, la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico de otros cuerpos cargados o distintos. Entonces, fíjense que para averiguar experimentalmente
Si hay un campo eléctrico en un punto específico, lo que se hace es colocar un pequeño cuerpo cargado al que llamamos carga de prueba, que ya les venía comentando, U0, y ver el efecto que produce, como en este caso, este cuerpo cargado. Bien, entonces fíjense que acá tenemos la fuerza F0, y aparte tenemos ahora en este punto P, o en el punto donde se encuentra la carga Q0, otro vector que le vamos a llamar campo eléctrico, y el símbolo es la letra E mayúscula. De modo que si la carga de prueba Q0 experimenta una fuerza eléctrica, entonces en ese punto existe un campo eléctrico, y este campo lo producen cargas distintas de Q0. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Sí. Sabemos que la fuerza es una cantidad vectorial, por lo que el campo eléctrico también es una cantidad vectorial. Ahora, se define el campo eléctrico en un punto como la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba Q0 en dicho punto dividida entre la carga Q0, que es la expresión que tenemos. El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre Q0. Fíjense, es decir, el campo eléctrico en cierto punto es igual a la fuerza eléctrica por unidad de carga que una carga experimenta en ese punto. Y fíjense que las unidades de fuerza eléctrica, ¿cuáles son? ¿O cuál es la unidad de fuerza eléctrica que venimos calculando? ¿Coulomb? Fuerza eléctrica, no carga eléctrica. Micro y nano, ¿no era? Coulomb, sí. ¿No? ¿Coulomb? ¿Unidad de qué es? De carga. ¿Y la unidad de fuerza? Newton. ¿Y la unidad de campo eléctrico cuál va a ser? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Exacto. En unidades del sistema Por fin, inercial, la perra, unidad tapón, para la ¿ves? magnitud del campo eléctrico es Newton. Ah, sí decía. Y bueno, tienen que aprender a observar. Entonces, fíjense, acá tenemos de Así ejemplo está. el campo eléctrico en un punto P, cuando tenemos una carga positiva y cuando tenemos una carga negativa. A ver, ¿quién me explica eso? A ver si así para evitar. Observando nomás lo que tienen ahí. ¿Qué pasa con el campo eléctrico en el punto P cuando tengo una carga positiva? ¿Y qué pasa con el campo eléctrico en el punto P cuando tengo una carga negativa? Uno se repele, entonces aprende. No, hay uno que se une, es como que se une, pero es positivo, que va hacia el mismo. Y en el otro se atraen desde el punto P hacia el... Es como que se encuentran, vas a un punto de encuentro. El otro se une y el otro hay un punto de encuentro. Teniendo en cuenta que por definición, o sea, nosotros en el punto P colocamos una carga Q0, ¿se acuerdan? Ujú. Que es positiva. Y por lo tanto, el movimiento de esa carga, fíjense, va a depender de que si esta carga que origina ese campo eléctrico en ese punto es positiva o negativa. Sí. Por tanto, fíjense, si esta carga es positiva, la carga de prueba es positiva, y la carga esta que está originando ese campo eléctrico es positiva, Es como que esta se unen. carga, el campo eléctrico tiene ese sentido del movimiento de la carga. Sí. Pero con ¿No? Porque posición. esa carga tiende a desplazarse hacia la derecha, ¿no? Cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Bien. En cambio, fíjense aquí, La carga la negativa. carga negativa, por tanto, la carga positiva que se encontraba en ese punto P tiende A correrse, ¿no? sí. Por eso que ese campo eléctrico tiene la misma dirección que tendría esa fuerza. Sí. Misma dirección y sentido. que esa El fuerza. cero es el positivo, digamos. Siempre el Siempre crucero positivo. se lo considera positivo. Y Por definición, campo eléctrico. no, El cubo. La que uno cambia, tiene la que para cambia es la que origina el campo. O sea que el campo eléctrico es igual al límite sobre Newton, de Newton sobre Coulomb, El límite de la fuerza el límite de la fuerza sobre Coulomb, cuando Coulomb tiende a, cuando la carga tiende a cero. tiende a cero. Ahí está. O sea, por ende, campo eléctrico igual a fuerza, o sea, Newton sobre Coulomb. ¿Está?
Va queriendo, va tomando color, profe. Entonces, si se conoce el campo eléctrico en un punto también, la fuerza experimentada por una carga puntual Q0 colocada en ese punto, la podemos llegar a determinar. Fíjense que lo único que hacemos es despejar de la ecuación de campo eléctrico la fuerza, ¿verdad? Sí. F es igual a campo eléctrico por la carga Q0, que es lo que tenemos aquí. La fuerza ejercida sobre una carga puntual Q0 por un campo eléctrico E. Ah, lo despejamos entonces. Sí. Entonces, el campo eléctrico de una carga puntual, por definición, como lo veníamos hablando, el campo eléctrico de una carga puntual siempre tiene una dirección que se aleja de una carga positiva, como analizamos recién en el esquemita con una carga circular positiva y una carga negativa y un punto P. Sí. Se aleja de una carga positiva, pero se acerca hacia una carga negativa, como en la figura siguiente. El campo eléctrico de una carga puntual. Fíjense, ¿se acuerdan que una carga positiva la podemos considerar como una esferita? Por tanto, fíjense, estos vectores, si bien aquí estamos mirando el plano, pero imagínense toda una esfera de vectores, que sería el campo eléctrico alrededor de esa carga Q. Ajá. Imagínense como una pelotita de tegopol con alfileres a la vuelta. Bien. Bien. Fíjense que aquí, ahora la constante está expresada como que como 1 sobre 4pi epsilon 0. La pueden reemplazar directamente por K. Ah, directamente el mismo valor de K, digamos. Sí, sí. ¿El de 4pi o el de 1 sobre...? 1 sobre 4pi epsilon 0. Eso es K. Es K. Listo. Sí, Y lo tienen al principio también. Y fíjense que el campo eléctrico, una carga puntual negativa, fíjense que el vector campo eléctrico tiende a ir hacia la carga negativa. ¿Ven? Recuerden que aquí en este punto colocamos una carrita de prueba positiva, por lo tanto la fuerza que va hacia el ejercería centro. la Digamos. carga negativa sobre Q0 tendría a ser este movimiento, ¿no? Por eso es el sentido de esos campos eléctricos hacia el interior. ¿Qué Y dice? aquí, E, hacia profe. afuera. Hacia el exterior. Profe, Diga, la flechita que está ahí afuera es E, el campo eléctrico. Claro. todo esto es campo Claro. O sea, los vectores esos que van por fuera es el campo eléctrico, digamos. Exactamente. Bien. Entonces, de la misma forma que teníamos superposición de fuerzas, vamos a tener superposición de campos eléctricos. Como ocurre en la determinación de fuerzas eléctricas de dos o más cargas puntuales, la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas en un determinado punto, fíjense, que era lo que hacíamos en el ejemplo anterior. Fíjense que podemos empezar